Bien, esta es la segunda parte del escritor argentino Juan José Saer. Entonces, Saer la escribió a lo largo de 4 años en un aislamiento completo y la definió como una de mis novelas más experimentales. Con esta obra le llegó el reconocimiento de la crítica que convirtió a Juan José Saer en uno de los autores más destacados de la literatura en español. Luego se distanció de la experimentación formal, volviendo a un tipo de narración más inteligible. Pero en 1983 apareció El Entenado, la primera de 3 novelas que Saer llamó De la Llanura y que transcurren en un tiempo alejado del resto de sus obras. Con esta obra le llegó también el reconocimiento del público y al día de hoy sigue siendo una de sus novelas más leídas y estudiadas. Juan José Saer es uno de los grandes de la escritura latinoamericana. Ahora vamos con La Glosa, que fue escrita en 1985, considerada por algunos como su mejor novela y que fue la favorita del autor, ya que es el libro que más se parece a lo que quería ser, según declaró Juan José Saer. En 1987 publicó La Ocasión, otra novela histórica, esta vez situada en el siglo XIX, con la que obtendría el premio Nadal. Ese año, y estamos hablando del 1992, Lo Imborrable, que retoma personajes que habían aparecido en novelas anteriores, La Vuelta Completa, La Glosa, de Juan José Saer. Por esa época apareció su tratado imaginario, El río sin orillas. Óigase bien. Texto híbrido entre ficción, ensayo e historia sobre el Río de la Plata en Argentina. Está ubicado ese río. Incursionó Juan José Saer en el género policial con La Pesquisa, escrita en 1994. En 1994 fue la movilización más grande que se ha dado en la historia de masa en República Dominicana. A abril de 1984. Esa fue toda una revolución que hubo aquí. La protesta más popular, la más grande, con mayor participación histórica de nuestro pueblo en República Dominicana. Pero seguimos con Juan José Saer y 3 años después apareció Las Nubes, novela histórica escrita a partir de un manuscrito que encuentran los protagonistas del libro anterior. El mismo año lanzó el concepto de ficción y en 1999, 6 años antes de su muerte, la narración objeto 2 volúmenes de ensayos en los que, además de analizar la obra de otros autores, expone los fundamentos teóricos de su programa narrativo. Es uno de los primeros escritores en el mundo en exponer públicamente el programa de cómo hacía las cosas. El Cuentario Lugar, escrito en el año 2000, fue el último libro que alcanzó a publicar en vida. Al año siguiente, Seix Barral publicó sus cuentos completos en orden inverso, desde los más recientes hasta los primeros, con 4 relatos escritos en el año 1960
y que hasta entonces no han figurado en libros. Son obras inéditas. En el 2004 recibió el premio CONES de platino de la categoría novela quinquenio de 1994 a 1998. Desgraciadamente, nacimos, nos criamos, pero también morimos. El fallecimiento y legado de Juan José Saer. Vamos a desarrollar esa parte. Aquejado de un cáncer de pulmón, falleció en París el 11 de junio del año 2005 a los 67 años de edad y fue sepultado en el cementerio del Père Lachaise en París. Lamentablemente, una persona así hay que regresarle a su pueblo. A Juan José Saer, el gobierno de Argentina debe pedir su resto al gobierno francés y retornar los restos a la Argentina, porque él se lo merece. Es un argentino, y llevarlo allá al municipio de Cerrodino y enterrarlo en ese cementerio, porque ese escritor tiene su historia latinoamericana. Al momento de su muerte estaba escribiendo los últimos capítulos de su novela más extensa, La Grande, que terminó apareciendo póstumamente junto con trabajos, una colección de artículos literarios aparecido en diversos diarios y revistas que Saer ya tenía lista para publicarse. Pero desgraciadamente no lo pudo publicar en vida. El tiempo se lo llevó antes de. Además de estos títulos, entre 2012 y 2015, Seix Barral publicó una colección de textos inéditos con el título Borradores Inéditos, aparecidos en 4 volúmenes, 2 de borradores y notas bajo el título de Papeles de Trabajo. Le explico eso ahora. Un tercero de poemas y el cuarto de ensayos. Pero antes de la pausa debo explicarle lo que significa papeles de trabajo de un escritor. Veamos. El escritor va escribiendo, pero nunca bota sus borrones, nunca lo bota, lo deja ahí, lo perfecciona, le da un cariñito. Entonces, a eso se le llama papeles de trabajo. Va escribiendo y cuando no encuentra el son de la perfección, lo deja ahí y se pone a hacer otro trabajo. Y luego al tiempo, cuando entiende que le llegan las ideas, continúa ese trabajo. A eso le llamamos papeles de trabajo. Pero antes de continuar, vámonos con una pausa comercial y en breve retornamos. Estudio Humanos, estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Continuando con su sesión Intarimas, volvemos con el escritor argentino Juan José Saer. Con estos textos, según su editor Alberto Díaz, queda publicada la obra completa del escritor argentino. Ahora vamos a hablar de las obras de Juan José Saer. Ignorado durante gran parte de su vida, con un programa narrativo riguroso y solitario que lo hizo escribir de espaldas a fenómenos editoriales como el boom latinoamericano al que desdeñó, la obra de Saer ha obtenido a partir de los años 80 sobre todo el reconocimiento de la crítica especializada tanto en Argentina como en Europa. Es sabido siempre en la vida
que a los artistas primero se mantienen olvidados, pero cuando el artista es bueno, hace buenas obras, llega su momento importante de su boom explosivo de la popularidad, y ahí empieza a sonar su nombre y sus obras. Así pasó también con Juan José Saer. Su obra abarca 12 novelas, 5 libros de cuentos, 4 ensayos y 1 de poemas. Ese es el contenido literario de Juan José Saer. Hablemos de la publicación de sus cuentos completos, permitido incluir un 6º libro de relatos armado para la ocasión con 3 textos que habían aparecido en revistas o diarios, y uno de ellos inédito, o sea, no publicado antes. Junto con Juan Carlos Onetti, Saer es el escritor rioplatense que más evidencia la influencia del escritor estadounidense William Faulkner, especialmente por la recurrencia de un grupo de personajes: Carlos Tomatis, Ángel Leto, Washington Noriega, el matemático, etc. Esos eran los nombres de los personajes más populares que usaba Juan José Saer en sus novelas. Asimismo, Juan José Saer toma del norteamericano la prosa trabajada, de oraciones largas y el trabajo con los puntos de vistas, combinándolo con detalladas descripciones de los espacios y la acción narrativa. La fijación en los elementos del paisaje y la fijación con el espacio del litoral es también influencia de sus literaturas poéticas, especialmente de Juan L. Ortiz, a quien Saer considera el más grande poeta argentino del siglo XX. El cine no se mantuvo ajeno a su actividad, además de desempeñarse como docente en el Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral de Argentina. Escribió 2 guiones cinematográficos, Palo y Hueso, que fue escrito en 1968. La película, dirigida por Nicolás Sarkis, basada en un cuento suyo, Las veredas de Saturno, escrita en 1985, rodada por Hugo Santiago, esta vez en coautoría. La siguiente lista contiene una breve sinopsis de cada uno de sus libros. Y estamos hablando de los libros de ¿quién? De Juan José Saer. En la zona, 1960, primer volumen de cuentos de matiz decididamente borgiano. Es la Cuchilleros. Es decir, es la canción de gesta de los cuchilleros, pero en torno a marginales del puerto santafesino. Ya se vislumbra, sin embargo, la ciudad como topos privilegiados de su narrativa. Juan José Saer renegó un poco de este libro, y es cierto que es todavía inmaduro, pero señala la crítica, tiene el mérito de anunciar todo su programa en el último cuento del volumen, Algo se aproxima. Responso, escrito en 1964, primera novela editada de la serie, un bautismo de fuego bastante bien logrado, con un trabajo narrativo más bien clásico. Palo y Hueso, este segundo volumen de cuentos, sigue todavía como laboratorio en la búsqueda de la forma propia. Un cuento por la Huerta anticipa su segunda novela, La Huerta completa, la que fue escrita en 1966.
escrita entre 1961 y 63. Es la primera novela del autor y la segunda más extensa después de La Grande. De filiación existencialista, a pesar de sus defectos de composición, ya se percibe el estilo más tarde desarrollado por Saer en el trabajo con el tiempo y los puntos de vista de los dos narradores, que alcanzaría su punto más radical en El Limonero Real y Nadie Nada Nunca. La primera aparición del elenco estable de varias de sus novelas, Tomatiz, Barco, Rosenberg, Rey, Leto, etc. Unidad de Lugar fue otra, escrita en 1967. Primeros cuentos de madurez de Juan José Saer. Bien. Sobresale el cuento Sombra sobre vidrio esmerilado, uno de los más célebres del autor Juan José Saer. Pero saben ustedes que nosotros tenemos que el tiempo siempre nos corta, y eso produce que tenemos que hacer una tercera parte. Esta es la segunda parte de Juan José Saer, el escritor argentino, y ahora nos vamos para la tercera parte del escritor argentino Juan José Saer. Nos vemos en la tercera parte.